los que se van. Muy bien, hermanos. Gracias a Dios por estar hoy aquí. Tenemos la intención de ser preparados en la palabra, de escuchar, de ser edificados. Obviamente también de bendecir al Señor, de alabar quién Él es, como lo vimos el jueves. Y espero, hermanos, que siempre, cada vez que viene culto, tengamos tanto deseo, porque ambas cosas son vitales para la vida del cristiano. Escuchar y crecer en su entendimiento de su Dios, y entonces, por medio de eso, darle gloria y bendecir su nombre por quien Él es, ¿verdad? Y que disfrutemos mucho, hermanos, nuestro servicio al Señor es nuestro deseo. Vamos, por favor, a Efesios capítulo 6. Efesios 6. Cada vez de mayor manera les insto a que traigan su Biblia, a que la hojeen junto conmigo, ¿verdad? Y podamos encontrar cada pasaje y leerlo. Les invito a que así lo hagamos. En ocasiones, cuando hay una variedad de invitados, tratamos de proyectar los textos para que lo puedan leer junto con nosotros. Pero yo les animo a los que ya tienen su Biblia que la manejen aquí, que lean ahí en su Biblia. Es algo importante. Ahora, vamos a Efesios capítulo 6. En este estudio que estamos llevando, hermanos, la semana anterior, hablábamos que el creyente enfrenta una guerra espiritual. ¿Recuerda? Una guerra espiritual, una guerra que es permanente, que los adversarios en esa guerra no son físicos, sino contra Satanás, contra todo un imperio de maldad compuesto de seres angelicales. Todos estos seres se rebelaron contra Dios. Todos estos seres, desde la creación del mundo, se opusieron al Creador. Y con el diablo como príncipe, con el diablo como gobernante de este imperio, estos están organizados estratégicamente por rangos, veíamos, ¿verdad?, de poderes, potestades, las huestes espirituales de maldad, etc. Están ordenados por rangos con la intención de ejercer su influencia sobre toda la humanidad en la creación. Dice, en las regiones celestes se abarca todo lo creado. Misma área, mismo espacio, por llamarlo de alguna forma, en donde los hijos de Dios tienen que brillar y la iglesia tiene que dar testimonio de las grandezas del Señor, dice la Escritura. Ahora, es llamado el adversario porque, aparte de ejercer su influencia sobre toda la humanidad, toda la creación, particularmente enfoca sus ataques con los hijos de Dios. El diablo y su imperio tiene un enfoque especial con los que por lo menos se dicen ser cristianos, porque al final él no conoce el corazón. Pero lo que sí es que conoce es la iglesia nominal o la iglesia visible, y él quiere destruir todo lo que es Dios y se opone a todo lo que sea Dios. Ahora, es llamado adversario, y siempre junto con todo este imperio busca oportunidades para destruir el reino de Dios, atacando con engaños para tentar a los creyentes, con engaños para seducir a los pecadores también, con la intención de que estos puedan pecar contra Dios y, en el caso de los creyentes, destruir, de ser posible, la iglesia de Cristo. Satanás sabe lo que el pecado ha hecho y lo que hace en los que caen en él. Hermanos, ¿estás consciente en que ha habido muchas iglesias que han cerrado sus puertas desde el principio mismo? De hecho, todas las que tú escuchas mencionadas en la Biblia no existen. Desaparecieron en un punto. Y Satanás sabe lo que el pecado origina y lo que puede alcanzar. Por tanto, su mayor énfasis y su énfasis primario es hacer que pequemos. Como lo hizo con Adán y Eva, engañando a Eva. Nos está tentando permanentemente para que pequemos. Yo ya he mencionado que particularmente en aquel en el que el Espíritu mora ya en él, es decir, el que ha creído el Evangelio, el Espíritu no puede meter pensamientos dentro de tu cabeza. O el Espíritu no puede hacerte pecar Satanás no puede meter pensamientos en tu cabeza, ni Satanás puede hacerte pecar, pero Satanás lo que hace es tentar.
Y ya hablábamos de eso, cómo Él conoce perfectamente lo que hacemos, quiénes somos, lo que nos gusta y que no agrada a Dios, y en eso va a enfocar sus ataques. Ahora, aquí Pablo, o Cristo a través de Pablo, exhorta a los creyentes para estar listos a enfrentar esta guerra, dejando muy en claro que es imposible permanecer sin caer por nuestros propios recursos. Eso es imposible. Si tú y yo pensamos, no, me voy a esforzar, estás mal. Estás enfrentando la guerra mal y vas a caer mal y vas a caer en pecado. Esa es una realidad. Él deja claro que es imposible permanecer en pie por los recursos propios. Pero los recursos que el Señor provee, nota lo que dice el verso 10, 6:10 de Efesios. Por lo demás, le dice al creyente, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. No en la tuya, en su poder. Y luego, ¿qué dice? ¿Cómo logramos esto? Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Él dice, es imposible que por ti mismo puedas, por tanto, revístete de la armadura de Dios. El Señor provee los recursos para esta guerra. Dijo Pablo, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Y es esta armadura a la que se refiere en este pasaje. Por medio de esta somos fortalecidos con el poder del Todopoderoso y entonces podremos resistir. Ahora, entrando en el tema que hablaremos hoy, va a ser una serie de enseñanzas. El tema general es equipados para la guerra, pero como vamos a ir viendo cada uno de los elementos durante el estudio, el tema general sigue siendo equipados para la guerra. Y hoy veremos el primer elemento, pero antes de entrar ahí, la frase que dice ahí, vístanse de toda la armadura de Dios. Esa frase, toda la armadura, es una sola palabra en el griego. Esta palabra en griego es planoplía, y que en el castellano, yo lo ignoraba, pero en el castellano hay una palabra que es panoplia, para describir, en realidad, todo lo que es el conjunto necesario de armas que alguien requiere. En el griego, o para los griegos, la panoplia era el equipo completo utilizado por la infantería pesada. Era lo que tenían que ponerse los que iban a luchar cuerpo a cuerpo, e incluía los distintos elementos y ninguno podía faltar. Cuando Pablo describe estos elementos en este pasaje, creo que está tratando de ser enfático en aquello que no puede faltar si realmente quiero resistir la prueba, la tentación, y no pecar y caer en esta guerra contra Satanás en tentación. Dios ha provisto entonces una armadura completa, la cual debemos intencionalmente entender y vestirnos de ella. No, hermanos, aquí no se trata de supersticiones. No se trata de que estoy fortalecido en Dios. ¿Y por qué lo dices? O sea, ¿qué base tienes para decir que estás fortalecido en Dios? ¿Cuál es esa base? En primera instancia, si la ignoras, ¿cómo te vas a vestir de algo que ignoras? Ahora, segunda cosa, dice, vístete implica que es un acto deliberado, un acto intencional tuyo, llevar a cabo eso o vestirte de esa armadura, pero si no sabes cuál es, ¿cómo lo vas a lograr? Entonces, no se trata de superstición, mis hermanos. No se trata esa frase común, la tenemos tan arraigada de que, bueno, pero ahora que estamos en Dios, ¿qué? ¿Qué va a cambiar? Sí, el Señor me ha salvado, pero Él claramente está diciendo, si no te vistes de esto, no vas a resistir. Tenemos que prestar atención para saber qué son esos elementos de los cuales yo intencionalmente debo echar mano para dejar de estar peque delante de Dios y tener una vida derrotada delante de Satanás. Vístanse de toda la armadura. Y en este tema entonces, equipados para la guerra, nuestro primer punto, nuestra primera enseñanza en esta mañana, es la siguiente: ceñidos con la verdad.
Ve lo que dice, por favor, capítulo 6 de Efesios, y mira conmigo versículo 14. Para lograr estar firmes, dice el 14, estén pues sin caer, estén pues de pie permanentemente, estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad. Vienen los siguientes elementos: revestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos de fuego encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Después va a hablar de la actitud para la guerra. Estos son los elementos, el equipamiento. Pero después la actitud, verso 18, con toda oración y súplica oren en todo tiempo, que será otro tema. Pero vamos a iniciar con este equipo, y este equipo inicia en el 14, estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad. Vamos a ver en esta mañana que la verdad es lo que se ajusta al carácter de Dios, que esa verdad nos libera de los estorbos para poder pelear correctamente, y que esa verdad nos conduce a ser veraces. Dice el texto, ceñidos con la verdad. El término que utiliza ahí es ceñido con un cinto, valga la redundancia. El punto es que para ceñirse se requería un cinto, normalmente de una piel, que pudiera ser tan resistente que en el movimiento y todo lo que tenga que suceder, el cinto no se rompiese. Pero ¿para qué necesitas un cinto? Bueno, nosotros diríamos para ponernos los pantalones, ¿verdad? Pero ellos no usaban este tipo de vestimenta. Tanto los soldados romanos como cualquier soldado en la antigüedad, las ropas que se utilizaban comúnmente eran holgadas. Particularmente en el lugar de donde estamos refiriendo, Oriente Medio, el calor, las temperaturas, las túnicas holgadas son una ayuda para mantenerse fresco. Las túnicas holgadas son una ayuda también para el tiempo de frío. Eran suficientemente cobertoras, ¿verdad?, para poder cuidar a una persona en la noche si quedaba en algún lugar expuesto. Entonces tenía que ser algo holgado. Ahora, para esto entonces, para poder ceñir, y explico enseguida a qué nos referimos, la labor principal que la lleva a cabo es un cinto. Significa, este término ceñidos, llegar a ser sujetado con una correa o un dispositivo similar para asegurarse la propia ropa. Generalmente, dice el diccionario, en la preparación de una actividad o mano de obra intensa. Si tú traías ese tipo de túnica o de vestimenta como estamos describiendo, y si tú tenías que cruzar o brincar un río, por ejemplo, o cruzarlo, bueno, pasar con la túnica y salir del otro lado iba a ser bastante complicado. Si tenías que hacer una labor manual, una construcción o algo así, no siempre podías desprenderte de tu ropa, entonces era necesario ceñirlo. ¿Por qué era importante esto? Como ya expliqué acerca de las túnicas, al tratar de hacer una actividad física, entorpece el movimiento. Yo nunca he tenido que usar un vestido, ¿verdad? Pero sé que las hermanas sí. Y ha habido momentos quizá en el que requieras correr por algo de manera inmediata y traes una falda larga, no es lo más apropiado. Puedes pisarla, puedes caer, puedes lastimarte, ¿cierto? Y esto era lo mismo que sucedía con ese vestimenta holgada. Entonces lo que hacían cuando iban a tener una labor es que ellos literalmente formaban con su túnica una especie de leotardo, en el cual jalaban y pasaban por en medio de las piernas, ajustaban lo que eran los brazos para dejarlos desnudos y poder trabajar, y todo lo que sobraba lo acomodaban en su cuerpo, en el vientre, de tal manera que lo de abajo y lo de arriba, las piernas quedaban libres, ponían un cinturón, y ese cinturón cerraba y entonces ese nudo que se había hecho no se podía mover.
Entonces la persona tenía libertad en los brazos, libertad en las piernas. Si era necesario correr, podía hacerlo. Esto era algo muy común. Para nosotros quizás suene algo bastante raro, pero era algo muy común y formaban una especie de, como menciono, leotardo ajustado, y el cinto era lo que le sujetaba eso. ¿Cuál es la idea cuando el Señor nos dice aquí, ceñida su cintura con la verdad? Hay una guerra. Bien, necesitas estar preparado. Ahora entiendo lo de listo y preparado cada vez más, Isma. Necesitas estar preparado. ¿Qué es esto? Que no tengas estorbos, que no haya ataduras, que al momento de hacer lo que tienes que hacer, vayan a entorpecer tu labor. Preparado. La verdad es lo único que nos puede dar lo necesario para estar preparados para actuar con libertad. La verdad en este pasaje aparece como un recurso para esta guerra que tenemos enfrente. Dice el texto, ceñida su cintura con la verdad. Y vamos a ir explicando cómo asemeja esto a un cinto. Pero primero que nada, ¿qué es la verdad? Cuando Cristo estaba frente a Pilato, recuerdas que le dijo, yo he venido para dar testimonio de la verdad, y los que son de la verdad son los que oyen mi voz. Y Pilato le dijo, ¿y qué es la verdad? Y es la misma pregunta que surge ahora. ¿Qué es la verdad? El término que se utiliza aquí es un término general. Pero la verdad es todo lo que corresponde al carácter de Dios. Todo aquello que no se ajuste al carácter de Dios es una mentira, es falsedad, es error. La verdad es todo lo que corresponde al carácter de Dios. Y por cierto, Jesucristo es la verdad andante. ¿Te acuerdas que dijo Jesús en Juan 14:6? Yo soy el camino. Yo soy, podemos agregar ahí esa parte porque es lo que está diciendo. Yo soy la verdad. Por eso cuando estaba ante Pilato le dice, ¿qué es la verdad? Y he mencionado antes, la tenía enfrente. Porque lo único que se corresponde perfectamente al carácter de Dios, el único humano que se corresponde perfectamente al carácter santo y eterno de Dios, es Cristo. De tal manera que cuando Él está en la tierra, Tomás, antes de partir, de que Cristo muera, Tomás le hace una pregunta, si logras recordar, y le dice, Señor, solamente muéstranos al Padre y nos basta. Solo déjame conocer al Padre, muéstranos, déjanos verlo en su gloria. Y luego le dice Cristo, Tomás, tanto tiempo he estado con ustedes y me dices, muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Lo único que corresponde perfectamente al carácter de Dios es Cristo. Y es por eso que Cristo se convierte en nuestro enfoque para conocer la verdad, para saber qué es lo que Dios quiere, para entender cómo debemos actuar, cómo debemos amar, cómo debemos perdonar, cómo debemos hablar. Es Cristo, porque Él es la verdad. Nota por favor Efesios capítulo 4, verso 20. Estamos ahí en la carta aún. Y mira lo que dijo el apóstol en esta carta. La verdad, dice el verso 20, pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Dice el texto que los que estaban leyendo o escuchando la carta debían haber aprendido de Cristo. Pregunta, ¿y cómo se hace eso si Cristo no está? Sigo. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús. Ellos no habían estado en el tiempo de Cristo, obviamente. El apóstol Pablo está escribiendo quizá esta carta más allá de los años 50
después de Cristo. Habían pasado mínimo 20 años desde que Cristo había ascendido al cielo. Cristo no lo pudieron ver, la mayoría, o todos ellos más bien, no lo vieron. Pero dice, fuiste enseñado por Él si le oíste. Pero luego explica si realmente fuiste enseñado en la verdad que es de Cristo. ¿A qué se refiere, hermanos? A través del Evangelio, a través de la palabra de Dios, el que realmente te llamó para venir a sus pies. No es el pastor que realiza una invitación. Fue Cristo el que habló. Fue el Cristo el que dijo, ven a mí. Y la persona dice, el que oye mi voz, mi oveja, me sigue. Es Cristo el que te llama, y aquí es donde viene la condenación más lamentable. Que cuando oyes el Evangelio y tú rechazas el Evangelio, y tú entiéndase por esto que el Señor te está diciendo, tienes que venir arrepentido, tienes que venir confesando tu pecado, tienes que venir entendiendo que vas al infierno y que yo soy el único que te puede salvar, pero que soy santo y requieres arrepentirte de tus pecados. Cuando Cristo te llama y tú dices, no, yo estoy bien así, al que estás rechazando precisamente es a Cristo. No a nosotros. Es a Cristo. Cuando oíste el Evangelio, cuando fuiste atraído, dice, fue Cristo el que habló. Ahora, entonces, dice el verso 21, ya leí, si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, eso es lo que tenemos que hacer al tomar la Escritura, enseñar lo que Cristo es y lo que Él dice conforme a la verdad que hay en Jesús. Y noten el 22, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre. ¿Cómo es este viejo hombre? Que se corrompe según los deseos engañosos. Lo contrario a la verdad. ¿Qué es lo contrario a la verdad? La mentira. ¿Quién es el padre de mentiras? Satanás. ¿Cuál es la labor del imperio de Satanás? Hacer que la gente haga lo contrario que Dios dice, es decir, pecar por medio del engaño. Pero nos está diciendo, tú debes despojarte de todo deseo engañoso, dice el versículo 22. Y nota por favor versículo 25, aunque estoy brincando un poco, mira lo que dice. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La verdad proviene de Él. La verdad es conocerle a Él, es conocer la verdad. Y somos llamados a hablar verdad. ¿Por qué es el hablar como Cristo hablaba? Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 22, dice, el cual no cometió pecado, hablando de Cristo, ni engaño alguno se halló en su boca. Como vamos a ver más adelante, ceñirte con la verdad es que te conviertas en una persona veraz y por tanto digna de confianza de los demás. Que no vengas diciendo mentiras, que no vengas diciendo una cosa y en realidad tu intención es otra. Dice, abandona eso engaño. Y para eso necesitamos muchas veces ser exhortados. Para eso se requiere que nos lo hagan ver, porque cuando estamos en engaño, el último que lo ve es el que está en el engaño. Es un acto de amor el que creo que empieza a fallar. ¿Me puede pasar unas pilas? Es un acto de amor el que podamos exhortar a hablar verdad. Ahora, entendemos esto entonces. ¿Qué es la verdad? Todo lo que corresponde al carácter de Dios. Cristo es la verdad. Hay que aprender de Cristo. Muy bien. Aprender de Cristo, Él nunca dijo mentira, nunca se halló engaño en su boca. Entonces, ¿qué debemos entender? Mira, que la verdad, Cristo, la verdad, da libertad. Jesús, hablando con aquellos que lo rechazaban y no querían creer en Él, les dijo en Juan capítulo 8, si me gustas acompañar allá, Juan capítulo 8, voy a esperar que lo ubique.
Mira lo que dice el verso 31. Entonces Jesús decía a los judíos, aunque eran judíos, que habían creído en Él, aunque realmente no habían creído en Él de manera real, sino que decían que habían creído en Él. Les dice lo siguiente: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Y nota el verso 32. Quien tenga la Nueva Biblia de las Américas, léala conmigo fuerte. ¿Qué dice? Y conocerán la verdad, y la verdad los hará. Cuando Cristo les está diciendo esto, les dice, conforme conoces la verdad tiene un efecto positivo en tu vida. La verdad os hará libres. Ellos inmediatamente cuando oyeron eso, dijeron, pero si nosotros no estamos atados a nadie, no somos esclavos de absolutamente nadie ni nada. Aunque estaban bajo el imperio romano, el orgullo judío, ellos creían que eran libres absolutamente. Pero no se refería a eso tampoco el Señor. Jesús les respondió, en verdad les digo en el verso 34, que todo el que comete pecado, esclavo, es del pecado. El pecador está esclavizado, está atado. Utilizando el término que hemos estado manejando, la verdad es la única manera en que pueden quitarse los estorbos que te impiden hacer lo que debes hacer. Bien, un pecador que no, dice la Escritura en Efesios 2, que está muerto en sus delitos y pecados, simplemente está amordazado y está atado completamente. ¿Por qué? Por el pecado. Y solo la verdad le puede hacer libre. Es lo que está diciendo este pasaje. El que es pecador es esclavo de su pecado. Y luego entendemos que solo Jesucristo, el Hijo de Dios, nos libra del pecado cuando vienes y lo abrazas en fe. Mira lo que dice el verso 36. Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. La palabra aquí se refiere a que solamente una persona con autoridad podía dejar libre a un esclavo. Y el punto acá específicamente es que Cristo es el Hijo y Él es el único que tiene autoridad para liberarnos de esa esclavitud en el pecado. Él es la verdad. Ahora, teniendo un poco de lógica con esto, dice que la verdad, que es Cristo, es el único que puede liberar a alguien de la esclavitud en el pecado. Pero, ¿qué de lo que estamos hablando en Efesios? Ceñidos con la verdad. Y ya hablamos de estar preparados. Cristo te ha hecho libre al momento de creer el Evangelio y ahora eres hijo de Dios. Si tú puedes creer y entender que has creído en Cristo y eres ahora aceptado por Él y perdonado por Él, sin duda y sin embargo también, el creyente necesita estar libre de estorbos para mantenerse en pie en esta guerra. ¿Sabes? El pecado gobierna y somete al pecador, como Cristo lo dijo, esclavo es del pecado. Esto es verdad, obviamente, para los no creyentes, pues están muertos en delitos y pecados, inertes, definitivamente no solo atados, sino no pueden hacer nada. Están asesinados, por decirlo así, por el pecado, como nosotros lo estuvimos. Pero esto también es verdad, que el pecado sigue estorbando y ejerciendo influencia en el creyente por el residuo que aún está en nosotros. Sigue causando estragos porque sigue estorbándonos para llevar a cabo lo que tenemos que hacer en nuestras vidas. Tenemos una guerra por delante, pero no te confundas, no son los pecados de tu esposa, no son las necesidades de tus hijos, no son los pecados de los que trabajan contigo, los que no trabajan. Ya vimos eso acerca de cada relación humana que hay. Los pecados que te estorban son tus propios pecados, mis propios pecados. Y en un sentido colectivo, son tus pecados los que estorban al funcionamiento de la iglesia del Señor. En un sentido colectivo. Pensando un poquito en eso, es por eso que la disciplina eclesiástica es tan necesaria.
Algunos evitan reprender a alguien. La razón: no quieren dañar a la persona, sin entender que la disciplina o exhortación es un acto de amor. Pero no quieren dañar a la persona y por eso dicen omitirlo, pero entonces no les interesa la iglesia, porque la iglesia se ve afectada por el pecado de quienes no quieren abandonar. Ahora, notemos el ejemplo. Así como el soldado requiere estar libre para la guerra, el atleta requería estar libre para poder correr. De hecho, en los Juegos del Istmo, que eran en la región de Corinto, que eran a la par de los Juegos Olímpicos, que era en otra región de Atenas, pero en Corinto también se llevaban a cabo competencias de atletismo, y por eso Pablo, cuando escribe en la carta a los Corintios, suele usar términos de competencia, de ejercicio y cosas así, porque era algo que ellos conocían perfectamente. Pero se dice que para los que iban a participar en las competencias olímpicas, ellos tenían que primero ser recluidos durante un mes delante del imperio, de los que organizaban la actividad, para que estos se preparasen. Durante un mes, de manera muy estricta, eran observados para ver si eran dignos de participar en los Juegos Olímpicos. Y había un aspecto interesante, que algunos, incluso para poder ser eficientes, corrían desnudos. ¿Para qué? Para que no hubiera ningún estorbo. Porque ellos querían ganar. Y entendían que si algo les estorbaba, eso iba a afectarles. No sé si te ha pasado, o bueno, si has pensado en esto, pero me llama la atención. Los nadadores, ahora los de alta competencia, ¿has notado que ya no se avientan con sus shortcitos solamente, sino ahora traen un traje completo de arriba abajo? ¿Cuál es la idea? Reducir la fricción con el agua. Y tú puedes decir, ¿y qué fricción puede haber? Pues si estamos a no sé cuántos kilómetros por hora van nadando. Isma, luego me platicas a qué velocidad nadan los nadadores, pero ellos usan un traje especial porque quieren que no haya nada que los estorbe, ni siquiera la fricción del agua. Hay corredores que ahora también están usando este tipo de trajes. El punto es, nota cómo un atleta debe correr, y se refiere a nosotros los creyentes, en cuanto a aquellas cosas que nos estorban. Hebreos capítulo 12, por favor. Ceñidos tus lomos con la verdad. El escritor de Hebreos, que no sabemos quién es, nos habla de dos consideraciones que impiden nuestra obediencia y servicio fiel al Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 1, por favor. Dice el texto: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Entras al estadio, vas a correr, es la imagen que está utilizando, y la gente está viendo, el emperador está viendo. Y luego dice, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. ¿Por qué? Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El ejemplo de una carrera. ¿Y qué dice? Este es un principio vital y lógico, ¿verdad? Tienes que quitarte todo lo que te estorba. Tienes que desprenderte de todo aquello que estorbe para que puedas correr. Obviamente aquí está hablando de un aspecto espiritual, utilizando este ejemplo. Pero nota cómo dice, despojémonos, es decir, arráncate, avienta las cosas a un lado de ¿qué? Todo peso y pecado que tan fácilmente, esta palabra, nos envuelve. ¿A qué te suena? A esa túnica suelta y que te puede servir de amordazarte, de detenerte, de hacerte caer. Dice, el pecado fácilmente nos envuelve. Ahora, antes de llegar ahí, aunque ya lo mencionamos ahí, ¿qué dice el pasaje? Lo primero que debemos despejar o quitar de nosotros, ¿qué es? Velo en tu texto, ¿qué dice? Hay dos cosas que dice que debemos de desechar de nosotros.
¿Cuál es la primera? Peso una cosa y pecado es otra. La palabra peso, como nuestro español, es un bulto, una masa, algo que es un peso y estorba al corredor. Y luego dice el texto: despójate de todo peso. Específicamente no dice cuál, sino dice todo aquello que se convierta en un estorbo en ti. Pero hay algo interesante, luego habla del pecado. Entonces, este peso, del cual debes despojarte y debo despojarme, del cual debo atarlo por medio de la verdad, en este sentido que estamos hablando, se refiere a cualquiera de esas cosas que no son pecaminosas en sí mismas. Porque luego habla del pecado. Se refiere a las cosas que no son pecaminosas en sí mismas. Hermano, presta atención. Son de la categoría de cosas que algunos preguntamos con frecuencia: pastor, ¿y esto es pecado? ¿Qué tiene de malo? Técnicamente no es pecado, y no te puedo decir, ni la Biblia te dice que eso es pecado, pero te dice que es un estorbo, te dice que es un peso, y te dice, y todo lo similar a esto, que impida que hagas lo que tienes que hacer. Entiende, tienes que quitarlo si quieres correr, en este caso, la carrera que tienes por delante. No es pecado, pero son estorbos para correr la carrera o pelear la guerra de tal manera que al final puedas honrar a Dios. No al final de tu vida, al final de la misma pelea. Porque recuerda, caemos en la tentación. Está bien, no era algo pecaminoso que estabas haciendo, pero es algo que no te permite pelear con firmeza la guerra que tienes enfrente contra el diablo. De hecho, es algo que puede estar motivando, en lugar de la espiritualidad en tu vida, motivando la carnalidad en tu vida. Son las cosas, yo no sé si de repente se está cortando o es mi oído, tengo problemas. Son las cosas a las que Pablo se refería cuando dijo en 1 Corintios 10:23 lo siguiente: escucha, todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Y ese todo, no quiero decir, aquí de este todo se conecta al todo de Hebreos, sino que está diciendo Pablo jamás va a decir todo te es lícito hablando de pecado. Obviamente no va a decir eso. Puedes fornicar, de todos modos todo te es lícito. No, está hablando de las cosas que no son pecaminosas, pero dice, atento, ten discernimiento. Hay cosas que no te sirven, al contrario, te estorban. Hay cosas que en lugar de edificarte, evitan que seas edificado. Si bien no te destruyen, y evitan la edificación en tu vida. Sí, está bien. Sigamos con esa, a veces realmente, hermanos, con todo amor se lo digo, pero ese cansado argumento de decir qué tiene de malo. Y piensa en lo que te edifica y no te estorba para correr y pelear contra Satanás y todo su imperio, que está atento a ver en qué momento hacerte caer. Piensa en eso. Hice una pequeña lista. Cultura. Bueno, es que así somos. Así somos los de Chihuahua, así somos los de Querétaro, así somos los mexicanos, así son los de allá, así son los de acá, así son. Sí, pero tú eres del cielo. Tú eres del reino de Dios. La cultura te puede estorbar. Y si es necesario, tienes que dejarla a un lado. Pero no es pecado, pero es un estorbo. Entiéndame, cuando se convierte en un estorbo. A veces realmente no nos damos cuenta. Pero cuando se convierte y te das cuenta y Dios te hace verlo,
No trates de justificar. Los hobbies. No los hobbies, los que les gustan las películas, sino los hobbies, que es entretenimiento. No tiene nada de malo, pero son estorbos. No te estoy diciendo no tengas recreación, entiende. Ese hobby que tú tienes, ¿de qué forma? Ese entretenimiento que no es pecado, porque la Biblia no lo llama pecado. ¿De qué forma te obstaculiza para pelear la guerra que tienes por delante? Hermanos, acuérdense de algo. Nosotros nos engañamos muchas veces tan fácilmente, ¿cierto? Y no debes de olvidar eso. Nos engañamos fácilmente todos. Yo me engaño fácilmente. Y debo pedir al Señor de su gracia. Pero en todo esto hay muchos argumentos, ¿no? Los hobbies, bueno, es donde yo me relaciono con tales personas. Es que de esa manera son luz en medio de un mundo de tinieblas cuando van con los amigos y no están haciendo nada malo. Estoy de acuerdo. Tu enfoque principal no es, entiéndeme lo que voy a decir, no es cómo agradar, edificar, ni siquiera salvar al mundo pecador. Tu enfoque principal es Cristo. Es Dios. Fuiste creado para Él. Y como consecuencia de buscar eso, vas a ser de edificación y ayuda a los demás. No me malentiendas. Pero cuando antepones las cosas humanas sin pensar en tu meta principal, que es Dios, creo que te estás equivocando y me estoy equivocando. Estilos de moda. Y estoy tocando zonas espinosas, yo sé. Pero estilos de moda. He escuchado personas que dicen, pastor, pero ¿Adoniram Hudson fue el que fue a China? ¿O Hudson Taylor? ¿Taylor? Ok, bueno, cualquiera de los dos. Eran Hudson los dos, ¿verdad? Parecido. Para llegar a China y poder ser misionero, tuvo que dejarse el cabello largo hasta la cintura. Porque en esa época, los hombres en China, honorables, tenían que tener el cabello largo y trenzado. Y venimos y decimos, pastor, a ver, pero si en China utilizan el pelo largo, ¿qué tiene de malo? Perfecto, no es pecado, ¿estamos de acuerdo? Por ejemplo, Dios le dijo a Sansón y algunas iglesias, por el afán de querer defender las partes secundarias y culturales o modas como esto, dicen acerca de Sansón cuando dice que él no podía pasar navaja sobre su cabeza. ¿Tú crees que traía el pelo corto como el pastor? O sea, no pasa navaja, pero lo mantenía. No, literalmente. Era que durante toda su vida el pelo iba a crecer, 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 crecer. Al grado que lo pudieron mezclar en un telar y tejer allí algo. ¿Ok? Entonces, ¿tener el pelo largo no es pecado? No, hermano, no es pecado. Pero ten cuidado en observar lo que conviene y lo que no. Lo que edifica y lo que no. Y entonces venir y decir, por ejemplo, pastor, pero él tiene el pelo largo, tenía el pelo, Cristo tenía el pelo largo y cosas como estas. Yo diría, solo seamos sensatos y honestos. Cuando la moda que vas a usar traiga buen nombre a ti y al nombre de Cristo, como en el caso de este misionero que entró a la China, úsalo. Hazlo. Nada más que tendrías que tomar no solo un vuelo a China, sino un vuelo en el tiempo y regresar a la época en que esto era lo que se veía como aceptable y correcto. El apóstol Pablo dice, mira, hermano, piensa en todo lo bueno. Y luego un calificativo que me encanta para este argumento, todo lo que es de buen nombre. Ya te he dicho. De repente en los ejemplos me extiendo, ¿verdad? Pero en una ocasión acerca de la cerveza y que si cerveza o no cerveza, yo le dije con amor a un hermano mío amado de nuestra congregación, ahorita empiezan a voltear a ver quién fue.
le dije a mi hermano amado, ¿y entonces por qué cuando vas a la vinatería te la dan en una bolsita de papel? Solo respóndeme eso. Bueno, es que si la traes en el carro y si no está bien visto, entonces no lo hagas. Porque dice el texto, lo que es de buen nombre. Pero no me voy a emborrachar. Punto a favor, estoy de acuerdo. Pero nos gusta, no sé cómo decirlo, no nos damos cuenta que son estorbos para nuestra lucha y nuestra carrera que tenemos por delante. No lo queremos ver. Relaciones, las amistades, los vínculos que tenemos, trabajos. Un trabajo es que no es pecado, es el único trabajo. Bien, estoy de acuerdo. Dice el escritor de Hebreos, impida correr la carrera que tienes por delante. Gustos de bebida y comida, etc. Pero también dice que debemos quitar no solo los pesos, sino el pecado que tan fácilmente nos envuelve. Porque somos tentados. Es el engaño que Satanás utiliza para atraerme a desobedecer a Dios y satisfacer mi propia carne. Santiago 1:14 dice que cada uno es tentado y seducido de su propia pasión interna. Porque Satanás sabe lo que nos gusta. Porque nada más falta que nos observe para saberlo. El pecado destruye nuestra comunión gozosa y confiada con Dios, al grado de que el Señor ejecuta juicios disciplinarios severos para atacar el pecado. El pecado no solamente nos obstaculiza y nos envuelve, sino que rompe nuestra comunión gozosa, puse aquí, con Dios. Porque debo decir algo, Él será mi Padre, nuestro Padre, para siempre, por la sangre de Cristo en los que hemos creído el Evangelio. Es una verdad y esa es una verdad firme e inamovible. Pero a veces los hijos somos tan necios que los padres se irritan. Los hijos llegamos a ser causa de que la relación con nuestros seres amados sea tirante. Y esto es lo que pasa en la vida del cristiano. 1 Corintios capítulo 5, verso 1 al 5. Hablando del apóstol Pablo a una iglesia modelo, en el sentido de que representa todas las fallas que en nuestras iglesias hay. Nota lo que dice el verso 1. En efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre. Y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido, para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, es decir, yo estoy con ustedes, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué palabra tan más poderosa y autoritativa. Entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Este pasaje habla de cómo esta comunión con Dios gozosa está dañada por un pecado aquí específico. Notas que dice, mira, no se quiere arrepentir, ese es el punto. Entréguenlo a Satanás, no es un culto demoníaco, ¿verdad? No es algo así, es la decisión amorosa después de haberle buscado y decirle, tienes que abandonar ese pecado, y él no quiere arrepentirse, o ella decir, muy bien, no puedes estar en la iglesia. Cuando alguien está en la iglesia, aún como parte de oyente, Dios está protegiendo y bendiciendo en muchos sentidos. La comunión con el pueblo de Dios trae muchas bendiciones, mucha protección en muchos aspectos, pero cuando alguien es puesto fuera de la comunión de la iglesia, dice el texto, va a ser entregado a Satanás para destrucción de su carne. Este punto es importante. Dios está tan molesto con mi pecado que sé que tengo y no quiero confesar, que cuando no lo hace alguien de manera ya deliberada en esa forma, y solo como ejemplo lo tomo, Él dice, ponlo fuera porque yo voy a usar al diablo para que ataque
sus pasiones, destruya sus apetitos y deseos, al grado de que si es creyente, lo que va a quedar es: Señor, perdóname, y va a venir y va a pedir perdón a Cristo. Y es más posible que una persona así venga y entienda a que en la iglesia los toleremos y les aplaudamos y no entiendan su pecado. Pero uso como ejemplo eso para que te des cuenta que el pecado personal hace delante de Dios que la relación no sea la favorable. Favorable en el sentido de gozo y tranquilidad. Y es muy claro con este ejemplo radical. Tienes que quitar el pecado porque ese te envuelve y no te deja servir ni correr para el Señor. Luego dice en el verso 9, capítulo 1 Corintios 5, 9. Debo correr muy rápido aquí porque quedan, bueno, ya no quedan, pero voy a tomar 5 minutos. Y noten lo que dice capítulo 5, verso 9. En mi carta les escribí, refiriéndose al mismo tema, que no anduvieran en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, es decir, afuera, o a los codiciosos, estafadores o idólatras en este mundo, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo. Sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Aquí está lo de entregado a Satanás, fuera de la comunión de la iglesia. Con esa persona ni siquiera coman. No hay relación. Pues, ¿por qué he de juzgar yo a los que están afuera? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia? La labor de la iglesia, hermanos, es ayudarnos a esto, ¿sabes? La exhortación es: quita el pecado y peso que te asedia. Pero el Señor dijo: exhórtense unos a otros, ¿recuerdas? Porque esa labor de la iglesia es sumamente importante. ¿Quién puede a veces ver sus propios pecados y errores? Por eso es necesario que venga otro hermano que ama a Cristo y te pueda decir: oye, eso que estás haciendo no está bien. Oye, esas decisiones que estás tomando parece que están alejándote del Señor. Oye, hermano, esto te está estorbando en tu vida cristiana. Dice: ustedes deben juzgar a los que están dentro. No se trata de estarnos criticando. No se trata de estar con chismes. No se trata de ir: oye, ¿viste lo que hizo? No, la manera de amar es: voy con él y le digo, voy con ella y le digo: esto es lo que yo creo, veo que está mal. Esa labor de la iglesia, hermanos, es un acto de amor importante. Pero luego dice el 13: pero Dios juzga a los que están fuera. En otras palabras, pongan fuera al malvado de entre ustedes. Y Dios es el que se hará cargo. Dios se hará cargo. Son palabras duras, pero entiende, nos hace entender la importancia de quitarnos estos pesos y pecados. Entonces, ¿cómo es que la verdad funciona para quitarnos los estorbos, para pelear esta guerra o correr esta carrera? ¿Cómo es que se convierte en el cinto que me ciñe para que no haya estorbo que me haga tropezar? Salmo 119, 9 al 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El escritor David está explicando y dice que es a través de su palabra, dice el texto: ¿con qué limpiará el joven su camino? Limpiar no es echar jabón, y limpiar el camino implica que no haya estorbos para tropezar. ¿Con qué? Y dice David: con guardar tu palabra. Tiene que venir todo eso al filtro de la Escritura y entonces desechar lo que es un estorbo con un conocimiento de lo que la verdad está diciendo. Después Cristo, al orar por nosotros al Padre, le dijo: Señor, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. La verdad nos prepara, librándonos de preceptos humanos y satánicos. El apóstol Pablo en Colosenses 2:20 al 22 dice él: ¿por qué se sujetan a cosas como no tomes, no manejes, ni gustes? Cosas que son humanas, es decir, reglamentos humanos. Dice: ¿por qué te sujetas a eso? ¿Y cómo es la manera de nosotros no sujetarnos o someternos a preceptos humanos que son engaño y satánicos por este sentido? Al conocer la verdad
nos libera, porque ahí sí nos dice qué es lo que es correcto, qué es lo que no. Tenemos que poner los ojos en Él. Ahora, en esto, aunque yo te invito a que leas Colosenses 2:20 al 22, tengo que llegar al final, pero ten cuidado de algo. Dos sentidos de este cuidado. Por un lado, que la iglesia establezca, que los creyentes establezcamos normas humanas, como si eso nos haga más salvos. La salvación es por fe. Y ya expliqué acerca de que tienes que ser sensato en lo que te estorba. Pero eso sería un problema. Un problema sería decir, muy bien, a ver, antes que nada, yo quiero que alguien diga y levante su mano en este momento si a alguien le he dado una lista de las cosas que la iglesia permite y no permite hacer. ¿Alguien? Bien. ¿Eso quiere decir que son cosas buenas? No. Quiere decir que la intención de esta iglesia es enseñarte la verdad y que tomes decisiones basado en la verdad. Pero cuando algo te está estorbando, aunque no sea pecaminoso, tenemos el carácter y la necesidad de exhortarte. ¿Me entiendes? Ahora, el segundo cuidado que hay que tener es tener cuidado con pensar acerca de la falsa llamada libertad cristiana. Es verdad, no hay nada que nos deba detener. Somos libres en Cristo. Puedo hacer lo que a mí me place. Y Judas 1:4 dice, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales en la iglesia, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Nota, impíos, incrédulos, pecadores, que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Principalmente maestros que motivan a los que han creído a vivir vidas licenciosas, a vivir vidas de sensualidad. Sigo leyendo. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Esta palabra libertinaje es sensualidad, licenciosidad, no tener control sobre las actitudes y conductas morales, y suelen levantar la bandera, no tiene nada de malo. Por eso hay que tener tanto cuidado con esto. La libertad en Cristo es una libertad de la esclavitud del pecado, es una libertad de la corriente de este mundo, es una libertad de la condenación, es una libertad para servir y amar al que te creó. Cristo lo dijo de esta manera en Mateo 11:29 al 30. Tomen mi yugo sobre ustedes. No estás suelto como cachorro cuando abren la puerta y ¡fum! No, tienes un yugo y es el yugo de Cristo. Tomen mi yugo sobre ustedes. Aprendan de mí, porque Él es la verdad. Que yo soy manso y humilde de corazón, y cuando tienes ese yugo sobre ti, hallarás descanso para tu alma, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Esa no estorba para la carrera. Esa no estorba para la guerra. Esa es una carga que necesitas tomar. ¿Cuál? La verdad, la ley de Cristo, para correr y vivir. Y por último, cierro con esto. La verdad debe producir hombres veraces. Se debe hablar con honestidad para que no se dejen cabos sueltos. Cuando nosotros en nuestro trato con nuestras esposas, incluso somos unos mentirosos. Decimos que estoy donde no estoy, decimos que hago lo que no estoy haciendo. Podríamos decir, bueno, yo sé, pero es que quiero evitar. Solamente dejas cabos sueltos, estorbos para tu vida, estorbos para tu carrera. ¿Y quién crees que lo está viendo todo? Bueno, Dios. Pero ¿quién crees que lo está viendo todo para atacarte? Satanás. Y le das oportunidad al diablo. La verdad produce hombres veraces. Pregunto, ¿hay engaño en tu boca? ¿Te caracterizas por estar habituado a decir medias verdades? ¿Estás acostumbrado a justificar tus errores en lugar de reconocerlos? Eso es mentir. Cuando Pablo describió las cualidades que calificarían su ministerio y que le evitaba estorbos, dijo lo siguiente: en honra y en deshonra,
en mala fama y en buena fama, como impostores, pero veraces. El cinto que nos libera de estorbos es la verdad de Dios en nuestra mente, y la práctica en veracidad nos hace estar preparados para la guerra. Cíñete con la verdad. Puestos en pie, terminamos. Señor, gracias por tu verdad. Gracias porque tú eres la verdad y queremos conocerte cada vez más. Cuando tomamos tu palabra a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento, es a ti a quien estamos conociendo. Es a ti a quien estamos predicando. Es a ti a quien estamos poniendo enfrente como responsable, a quien debemos obedecer. No lineamientos humanos. Y líbranos de esto, mi Dios. Ayúdanos cuando ha sido así, a no poner esos lineamientos. Pero por favor, tráenos al entendimiento. ¿Cuántas cosas nos están estorbando para pelear y correr correctamente la guerra que tenemos por delante? Tú nos exhortas, y dicho de otra manera mejor, tú nos mandas que nos ciñamos con la verdad. Señor, ayúdanos a que no haya estorbos. Ayúdanos a ver los engaños en los que vivimos. Ayúdanos, Señor, para que tu verdad sea quien nos haga estar preparados. Da honra y gloria a ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén.